Muy buenas noches con todos ustedes. Muchísimas gracias por la oportunidad que nos dan de poder presentar esta noche una vez más la palabra de Dios. Cristo salva es nuestro tema de hoy. La pregunta es, ¿por qué Jesucristo está interesado en salvarnos? Nosotros somos hechura de Dios. Contrario al pensamiento evolucionista que cree que los seres hemos aparecido de un renacuajo y en un proceso largo de evolución aparecimos los seres pensantes, creemos que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza del Creador. Jesucristo nos dio la capacidad y la libertad de poder elegir qué es lo que nosotros queríamos para nuestro presente y nuestro futuro. Adán y Eva, nuestros primeros padres, creados en el paraíso perfecto que Dios había hecho en esta tierra, recibieron de Dios la potestad de ser mayordomos de la tierra y de sus vidas. Dios, en su omnipotencia, decidió limitarse, porque ese es el poder del Todopoderoso, limitarse a sí mismo y dejar al hombre la elección de poder saber si quiere seguir obedeciendo al Creador o quiere tomar una opción diferente que había comenzado allá en el cielo con la rebelión de Lucifer. Era el interés de Dios no esconder al hombre todo lo que pasaba en su reino. Uno de sus más grandes creaciones se rebeló contra él y quiso ser como él. Por eso fue echado del cielo y encontró estrado para sus pies en el hogar de nuestros queridos padres Adán y Eva. Tristemente, ellos también fueron tentados de la misma manera como él fue tentado. Cuando Satanás le dijo, ¿sabe Dios que si comiereis de este fruto seréis como Dios sabiendo el bien y el mal? Era exactamente la tentación que él había intentado ser cuando estuvo en el cielo. Quería ser como Dios sabiendo el bien y el mal, y allí estuvo su pecado. No juguemos a la condición de Dios. Aceptemos que Dios tiene un plan de felicidad era para nosotros antes del pecado, pero tristemente después de nuestra triste elección, el pecado tomó control de nuestras vidas y es Él quien de sus manos sacó un hombre semejante a Él, con la capacidad y la sabiduría que Él tenía, porque dice que le hizo a semejanza de Dios. Este hombre, nosotros, elegimos caminar lejos de la casa del Padre. Y las consecuencias de nuestro error hoy las tenemos que sobrellevar, pero no por mucho tiempo. ¿Cuál es el objetivo de Dios para con nosotros? Que todos nosotros creamos en su sacrificio. Que todos nosotros tengamos el privilegio de poder conocer cuál es el plan de salvación para nuestras vidas. Aquellos que le siguieron, durante cerca de 3 años y 6 meses, comprendieron que Jesús era el Salvador. Y si Jesús era el Salvador, tenía un plan de salvación para toda raza caída. El plan de Jesús, comprendido por estos hombres rudos, hombres analfabetos, hombres sin educación, pero comprendiendo el plan de la salvación, decidieron presentar el mensaje de Cristo para llegar finalmente a predicar el evangelio de la verdad a todo aquel que cree en Jesucristo. Había una misión, había una labor, había algo que tenía que hacerse, pero tenía que hacerse con poder, con gran gloria. Y ese era predicar el evangelio de Cristo a toda criatura. Antes de que Jesús se fuera, después de la resurrección, manifestó este espíritu de salvación para con el hombre cuando les dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, sin excepción, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, quienes a través de las edades de la vida del hombre estuvieron interesados los tres para que nosotros volviéramos a la casa del Padre y seamos una vez más sus hijos sin relación con el pecado, en completa entrega y plena salvación. Es el propósito de Dios salvar a la raza caída. Es el propósito de Dios dar a conocer esta verdad a todo el mundo para que nadie se pierda.
En el capítulo 3 del libro de San Juan, capítulo 3, versículo 16, la palabra de Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su hijo unigénito, para que todo aquel que él crea en su sacrificio y en su resurrección no se pierda, mas tenga vida eterna. Es la voluntad de Dios que nosotros creamos en Jesús. Pero no solamente que creamos en Jesús, sino que le entreguemos nuestras vidas. Por eso cuando él dijo, id y predicad el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, no estaba pidiendo otra cosa más que dar a conocer la verdad de la palabra de Dios y de su salvación. Pero la salvación no llegará a todos, no porque Jesucristo no haya sido suficiente su sacrificio. Lo repito, no porque el sacrificio de Cristo no haya sido suficiente para la humanidad, sino porque así como el hombre allá en el Edén tomó la decisión de alejarse de Dios y rebelarse contra él, también tiene hoy la libertad de acercarse o aceptar o negar la salvación dada por Cristo. Dios no impone la salvación a nadie. Dios no impone que tú creas en él. Dios no quiere que tú seas salvo contra tu voluntad. Es como el médico. Él te da las medicinas, pero eres tú el que tienes que tomarlas para ser curado. Es la palabra de Dios que busca que cada uno de nosotros, tú y yo, podamos conocer el evangelio de la salvación en Cristo. No por concepto, no por asunto de cognición mental, sino por la práctica, la decisión y la confirmación del bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hace aproximadamente 14 meses yo vengo predicando todos los días a las 7 de la noche un mensaje sencillo de 10-15 minutos y dar a conocer del amor de Cristo y dar esperanza a las personas que están pasando momentos difíciles en esta pandemia. Más de una persona me ha pedido, no dejes de predicar. Gracias a tus mensajes yo volví a escudriñar la palabra de Dios. No dejes de predicar porque todos los días a las 7 de la noche abres mi mente hacia Dios. No dejes de predicar porque hace muchos años que no voy a la iglesia y quiero escuchar los mensajes que tú das porque de otra manera no lo haría. Desde ese momento entendí que Dios estaba obrando en cada palabra. Estaba cumpliendo su promesa de que su palabra no volvería a él vacía después de ser predicada. Una noche, como a las 11 de la noche, recibí un mensaje en mi WhatsApp. Janet Carla Fierro me escribió después de hace 5 años de no vernos, ni saber nada el uno del otro. Me dijo, Boris, he decidido bautizarme. El próximo sábado me quiero entregar a Jesús. Quiero saber que mi vida está confirmada en él. Yo inmediatamente me contacté con el presidente del campo de los adventistas del séptimo día aquí en Lima. Y le ubiqué el lugar donde vivía Carla. Y ubicamos al pastor de la iglesia. El sábado siguiente, a las 10 de la mañana, el pastor me escribió para decirme, esta mañana, a las 11, Carla será bautizada porque cree en Jesucristo como su Salvador personal. Amigos, yo no sé si tú entienden o ustedes entienden la envergadura del sacrificio de Cristo. Yo no sé si ustedes pueden ver la grandeza del sacrificio de este Dios todopoderoso, que vino en carne humana, Dios hecho hombre, dio todo su reino y lo puso en tela de juicio por ti y por mí, para que podamos alcanzar la salvación. Yo no sé si te puedes dar cuenta la gran oportunidad que Dios abrió en las puertas del cielo para que tú y yo podamos volver al hogar. ¿Entiendes este principio? Por tanto, id y haced discípulos. Nuestra labor, y por eso estamos aquí esta noche juntamente con todos los organizadores de este programa, es que tú te conviertas en un discípulo de Cristo para la salvación de tu vida.
No estamos interesados en números religiosos. No estamos interesados en personas que se bautizan en nuestra iglesia. Tú no te bautizas en ninguna iglesia. Tú te bautizas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y por tu testimonio y tu confirmación, las iglesias te aceptan como miembros de ella. Tú no te bautizas en una iglesia. Tú te bautizas en Cristo Jesús. Por eso es que ingresas al agua y aceptas la muerte y la resurrección de Cristo mediante las aguas bautismales. Es allí donde tu fe, tu creencia, toma el sentido de confirmación para que tu nombre sea escrito en el libro de la vida y del Cordero. Yo no quiero esta noche predicar a personas que están pensando, qué bonito mensaje, me llegó al corazón, hablo de Jesús, qué bonito, qué lindo. Yo quiero hablar al corazón de las personas que esta noche me escuchan, porque Jesucristo no solamente quiere darte el mensaje, sino también quiere salvarte, y para salvarte necesitas hacer lo que su palabra dice en el capítulo 16, el versículo 16 del libro de San Marcos. Mas el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere y por tanto no se bautiza, dice, será condenado. Dios está buscando con su espíritu de convencerte de justicia, de juicio, pero sobre todo de pecado, para que te des cuenta de tu necesidad de un Salvador. Él está buscando algún espacio en tu mente y en tu corazón para poder entrar con su espíritu y convencerte que Él tiene la clave para salvarte del pecado. Quizás tendrás sufrimiento en esta tierra. Quizás pasarás tribulación porque no comprenderás a plenitud cuándo, cómo el Señor te ha salvado. Pero sí hay un hecho importante en el cual tu decisión se confirmará y determinará finalmente si eres o no eres un discípulo de Cristo. La palabra nos enseña que es Jesús en quien tenemos que creer, que es a Él a quien tenemos que ir. Es en Él en quien tenemos que conseguir la confesión y el perdón de nuestros pecados. Pero no solo eso, sino que su justicia dada por su sangre en la cruz del Calvario, el que te hace a ti merecedor de la salvación por la fe en su sacrificio. Yo quiero esta noche invitarte a que tú puedas tomar la decisión de entregar tu corazón a Jesús. No lo hagas por mí, no lo hagas por la iglesia, no lo hagas por el colegio donde estudia tu hijo. No lo hagas porque eres un padre de familia. Hazlo porque tú has comprendido a plenitud que tu vida aquí terminará para siempre si es que tú no le entregas el corazón a Jesús y sellas tu pacto con Él. Tu vida puede terminar el día de la muerte, que puede ser cualquier día. Tu vida aquí en la tierra puede terminar aquel día y puede terminar por un tiempo o puede terminar eternamente. La continuidad de una vida después de la muerte, luego de la resurrección en Cristo Jesús, solo es posible gracias a su sacrificio. Solo puedes alcanzar la salvación si tú le entregas el corazón a Jesucristo. La palabra de Dios es muy clara cuando dice en el capítulo 23 del libro de San Lucas, el versículo 43, dice la palabra de Dios, aquel joven que estaba junto a Jesús crucificado. Cuando él le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dijo, de cierto te digo hoy, que tú estarás conmigo en el paraíso. El paraíso de Cristo todavía no estaba terminado cuando Jesús estaba muriendo. Por tanto, no era un mensaje de que en ese momento iba a ir al paraíso. Porque después de la muerte no existe vida. No podía ser la promesa de Jesús a este hombre de que cuando él moría, entonces su alma supuestamente iba a ir al cielo. No existe esa doctrina en la palabra de Dios. Por tanto, la promesa de Jesús era conforme al pedido del ladrón en la cruz,
cuando vengas en tu reino, yo quiero estar allí. Y Jesús le contestó en el mismo contexto de su pregunta: cuando yo tenga mi reino, cuando yo tenga mi paraíso, allí estarás tú también por tu fe. La confirmación con Jesucristo, con su palabra y su promesa fiel, está en que si tú te bautizas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tú también estarás con Jesús en el paraíso. Si tú quieres, puedes. Si tú deseas, contáctate con la persona que organiza este programa. Su número de teléfono es el 910-514-471. 910-514-471. Y él te ayudará a que puedas hacer realidad este deseo, no solo de creer en Jesús, sino de entregarle tu corazón en las aguas del bautismo. Yo quiero ser un hombre privilegiado. Quiero saber que esta noche Jesús me usó a mí para que su palabra de por tanto id y predicad y haced discípulos hoy se hará realidad en tu vida, porque tú has decidido entregarle tu corazón a Jesús. Yo quiero orar por tu decisión esta noche. Yo sé que estás tomando la decisión. Yo sé que estás decidido a bautizarte. No te olvides, no te bautizas en la iglesia, te bautizas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo quiero que el Señor esta noche entre a tu vida y tú, de una vez por todas, le entregues tu corazón en las aguas del bautismo. Seguro tú te preguntarás: Doctor Boris, ¿qué hago? ¿Cómo me entrego a Jesús? No estoy listo. Cristo no quiere personas listas. Cristo no quiere personas que hayan dejado la borrachera. No. Que hayan dejado de fumar. No. Cristo no quiere personas perfectas. No quiere personas que hayan dejado el pecado. Él dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Ve a Jesús con tu pecado. Ve a Jesús con tu enfermedad. Ve a Jesús con tu tendencia al error y entrégale tu corazón. Y deja que Él haga la obra que tú, por muchos años, no has podido hacerlo por ti mismo. Ve a Jesús. Entrégale tu vida. Bautízate. Y Jesús hará la obra y terminará esa obra aquel día cuando venga en las nubes de los cielos. Así como le prometió al ladrón en la cruz, tú también estarás con él, conmigo, y yo espero así, en el reino de nuestro Padre Celestial. Voy a orar por ti. Y mientras yo oro, dile a Jesús: Señor, confírmame en las aguas del bautismo para ser salvo. Padre amado que estás en los cielos, en esta noche, gracias por tu palabra. Yo quiero, Señor, que tú llegues al corazón de las personas que están escuchando este mensaje. Y te pido que tú puedas tocar su corazón con la presencia de tu Espíritu y que pueda tu Espíritu convencerlo de pecado y llevarlo a la justicia de Cristo para ser perdonado y salvado aquel día, cuando en el día del juicio tú seas quien finalmente nos des el veredicto: bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Te entregamos nuestras vidas para ser instrumentos tuyos para salvación de otras personas, y lo hacemos por los méritos de nuestro Salvador, Jesucristo. Amén. Amén. Yo deseo que Dios te bendiga y que tu decisión sea una decisión firme para seguir honrando y alabando el nombre de nuestro Dios. Que el Señor te acompañe y te bendiga y te guarde. Que el Señor te dé su bendición
y su presencia te ayude a tomar la decisión de entregarle tu corazón a las aguas del bautismo. Que Dios te bendiga. Buenas noches.